¿Cómo están? Mi nombre es Eduardo Casarreyes, estudiante de Ingeniería Mecánica. En la siguiente presentación vamos a hablar sobre la teoría general de engranajes y tallado en una fresadora como sus respectivos cálculos. Primero debemos hablar sobre qué es una transmisión mecánica y su objetivo. Es comunicar el movimiento de un órgano a otro. Se emplea para cambios en la velocidad o en el par de un dispositivo giratorio. Tenemos dos tipos de transmisiones mecánicas, las flexibles y las rígidas. Como podemos ver en las flexibles tenemos las correas, las cadenas, los cables y los ejes flexibles. Y en las transmisiones rígidas, ruedas de fricción, engranajes, sistemas articulados compuestos por cigüeñales, bielas, manivelas, embragues, frenos, entre otros. En esta oportunidad pues, nos vamos a centrar en lo que son los engranajes. Y es importante definirlo. ¿Y qué es un engranaje? Es una rueda o cilindro dentado empleado para transmitir un movimiento giratorio o alternativo desde una parte de una máquina a otra. Un conjunto de dos o más engranajes que transmite el movimiento de un eje a otro se denomina tren de engranaje. Nosotros tenemos dos tipos de engranajes. Como podemos ver en el siguiente esquema, tenemos ejes paralelos y perpendiculares. Dentro de los ejes paralelos tenemos cilindros de dientes rectos, cilindros de dientes helicoidales y cilindros de dientes bihelicoidales o doblemente helicoidales. En los ejes perpendiculares tenemos helicoidales cruzados, cónicos de dientes rectos, cónicos de dientes helicoidales, como los principales. A continuación vamos a dar una pequeña introducción o una breve noción de cada tipo de engranaje y empezaremos por los engranajes cilíndricos de ejes rectos. En la siguiente presentación podemos ver la imagen para tener una idea más o menos de qué se trata. Y tenemos por engranajes cilíndricos rectos que, empezando, que es el tipo de engranaje más simple que podemos encontrar y corriente. Se utilizan generalmente para velocidades pequeñas y medias. A grandes velocidades, si no son rectificados o no ha sido corregido su tallado, producen ruido, cuyo nivel depende de la velocidad de giro que tengan. Entonces, como podemos ver, tenemos dentro de sus características que son de fácil fabricar, pero tienen el inconveniente de ser ruidosos y producir vibraciones. En sus aplicaciones tenemos que se usa cuando la potencia que se va a transmitir y el número de revoluciones con que gira no es muy grande. El segundo tipo de engranaje que podemos ver se trata del engranaje cilíndrico helicoidal. Como podemos ver en la figura, son engranajes que tienen sus dientes inclinados. Los engranajes helicoidales acoplados deben tener el mismo ángulo de la hélice, pero el uno en el sentido contrario al otro. Como resultado del ángulo de la hélice existe un empuje axial, además de la carga, transmitiéndose ambas fuerzas a los apoyos del engranaje helicoidal. Entonces, como podemos ver, finalmente tenemos que sus características principales de este tipo de engranaje es que poseen los dientes inclinados respecto de su eje, la forma transversal del diente es igual en el caso de los dientes rectos, engrana varios dientes a la vez, son más caros, puesto que como vemos en la figura, son de fabricación un poco más complicada. Ofrece reducción de ruido y una alta resistencia. En sus aplicaciones tenemos que nos sirve para transmitir grandes potencias y funciona para un gran número de revoluciones. El siguiente tipo de engranaje que podemos encontrar es el bihelicoidal. Sus características son similares a las helicoidales, con la diferencia, como lo dice su nombre, son bihelicoidales. Presentan dos helicoidales que se encuentran montados el uno con respecto al otro. Con respecto a este engranaje podemos decir que el empuje axial que absorben los apoyos cojinetes del engranaje helicoidales es una desventaja de ellos. Y esta en este caso se elimina por la reacción del empuje igual y opuesto de una rama simétrica, de un eje helicoidal doble, por lo que posee, por lo demás, los mismos beneficios que el helicoidal. Entonces, tenemos como características que tienen las mismas propiedades de las helicoidales, la reducción de ruido y una alta resistencia. Y con la diferencia, como pudimos ver, con respecto al helicoidal, que esta nos elimina la fuerza axial que se generaba en el simplemente helicoidal. Ahora hemos terminado con el grupo de los engranajes paralelos. Ahora vamos a hablar con los engranajes perpendiculares. Entonces, el primero en el cual vamos a referir es el engranaje helicoidal de ejes cruzados. Este podemos ver que es la forma más simple de este tipo de engranajes y sus flechas no se intersectan.
teniendo una acción conjugada. La acción consiste primordialmente en una acción tornillo o de cuña, resultando un alto grado de deslizamiento en los flancos del diente. Entonces podemos ver, como resumen, sus características. Tenemos que poseen ejes no paralelos. A diferencia de los engranajes rectos cruzados, los dientes se deslizan mientras giran. Es decir, vamos a ver que conforme gira el engranaje, va a generar un pequeño deslizamiento entre sus dientes. Es decir, no solamente toca y gira, sino que desliza uno con respecto al otro. Otra característica es que soporta cargas bajas, es decir, no aguanta mucha fuerza, mucho peso. El siguiente tipo de engranaje que vamos a ver es el engranaje cónico de dientes rectos. Con respecto a este podemos decir que efectúa la transmisión de movimiento de ejes que se cortan en un mismo plano, generalmente en un ángulo recto, por medio de superficies cónicas dentadas. Los dientes convergen en el punto de intersección de los ejes, son utilizados para efectuar reducción de velocidad, con ejes en 90 grados. Estos engranajes generan más ruido que los engranajes cónicos helicoidales. Se utilizan en transmisiones antiguas y lentas. En la actualidad son de poco uso. Entonces tenemos características. Son complicados de fabricar, muy silenciosos y se usan en transmisiones lentas. En su aplicación podemos ver que se efectúa para reducción de velocidad con ejes de 90 grados y, como habíamos dicho, actualmente son de poco uso. El siguiente tipo de engranaje que vamos a ver es el cónico helicoidal. Este se utiliza para reducir la velocidad en un eje de 90 grados. La diferencia con el cónico recto que podemos tener con respecto a este es que posee una mayor superficie de contacto, lo cual nos va a ser favorable. Es de un funcionamiento relativamente silencioso y además puede transmitir el movimiento de ejes que se corten. Los datos constructivos de estos engranajes se encuentran en prontuarios técnicos de mecanizado. Se mecanizan en fresadoras especiales. Entonces vamos a ver sus principales características. Tenemos que de un funcionamiento relativamente silencioso, puede transmitir el movimiento de ejes que se corten, y dentro de su aplicación podemos ver que se utiliza para reducir la velocidad en un eje de 90 grados y, a diferencia del cónico recto, posee una mayor superficie de contacto. Ahora, ya sabiendo qué es un engranaje, es importante saber cómo lo fabricamos y qué hay que tomar en cuenta para esto. Entonces nosotros, en un engranaje, lo que nos va a importar principalmente es su diente. Y según esto nos vamos a interesar o a enfocar en la fabricación de estos dientes. Este tipo de fabricación se puede dar de distintas maneras. Lo más habitual es algún tipo de mecanizado, en el que se elimina material a partir de una pieza en bruto cilíndrica. El método que conviene utilizar depende de factores como los requisitos de productividad, el tamaño del lote, el tamaño del engranaje, la accesibilidad, y ciertos métodos no sirven para todos los tipos de engranajes. Es decir, mediante la misma máquina o una sola máquina no vamos a poder abastecer todos los tipos de acabados y tallados que podamos necesitar, sino que vamos a requerir de diferentes máquinas. Entonces, dentro de los métodos habituales para dar este desbaste de engranaje, tenemos, como podemos ver, el mecanizado con discos, el tallado con la fresa madre, el pulido y el conformado. Luego que ya hemos dado el desbaste, es importante tener en cuenta que no solo basta con eliminar una parte del material, sino que necesitamos algún tipo de operación de acabado para mejorar la superficie y la tolerancia del engranaje. La tolerancia es muy importante en los casos donde aparezcan fuerzas elevadas o muchas revoluciones. Es decir, por ejemplo, que no resulta aceptable que el nivel de ruido en la caja de cambio en un automóvil sea demasiado elevado. Para este tipo de acabado que nosotros necesitamos, podemos utilizar diversos métodos, entre los que tenemos como los más comunes el rectificado, el apeado, el cepillado y el conformado. Bueno, entonces, ahora necesitamos saber que es importante la máquina que vamos a utilizar, que en este caso va a ser la fresadora. Pero para hablar de la fresadora, debemos saber, como su nombre nos puede dar una noción, lo que vamos a hacer en esta máquina es el fresado. ¿Y qué es el fresado? Es un proceso de mecanizado de superficies que consiste en el eliminado progresivo de una determinada cantidad de material de la pieza de trabajo con un valor de avance relativamente bajo y con una alta velocidad de rotación. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es la fresadora. ¿Y qué es nuestra fresadora? Como podemos ver en la imagen, ahí tenemos lo que es una fresadora. Es una máquina herramienta
utilizada para realizar mecanizados por arranque de viruta mediante el movimiento de una herramienta rotativa de varios filos de corte, denominada fresa, como ya hemos visto que es una fresa. En las fresadoras tradicionales, la pieza se desplaza acercando las zonas a mecanizar a la herramienta, permitiendo obtener formas diversas, desde superficies planas a otras más complejas. La diversidad de procesos mecánicos y aumento de la competitividad global han dado lugar a una amplia variedad de fresadoras, que aunque tienen una base en común, se diferencian notablemente según el sector industrial en el que se utilicen. Asimismo, los grupos de progresos técnicos de diseño y la calidad que se han realizado en las herramientas de fresar han hecho posible el empleo de parámetros de corte muy altos, lo que conlleva una reducción drástica de los tiempos de mecanizado. Debido a la variedad de mecanizados y al amplio número de máquinas diferentes entre sí, a la diversidad de accesorios utilizados y a la necesidad de cumplir con especificaciones de calidad rigurosas, la utilización de fresadoras requiere de personal cualificado profesionalmente, ya sea programador, reparadores o fresador. El empleo de estas máquinas con elementos móviles y cortantes, así como los líquidos tóxicos para refrigeración, lubricación de corte, requiere unas condiciones de trabajo que perseveren la seguridad y la salud de los trabajadores y eviten daños a las máquinas, a las instalaciones y a los productos finales o semi elaborados. Bueno, aquí ya hemos dado entonces una breve noción de lo que necesitamos: engranajes, la fresadora y todo tipo de elementos que vamos a requerir. Esto, como les había dicho, es una pequeña o breve introducción para tener una noción de lo que se va a explicar. A continuación, te voy a explicar un poco más a profundidad lo que son los engranajes, sus tipos y el tallado ya con sus respectivos cálculos para su elaborado. Gracias. Hola, mi nombre es Carlos García Borgia. Hoy les voy a hablar sobre los engranes rectos, tallado y cálculo de la fresadora. Para esto primero tenemos que saber qué son los engranes rectos. Estos engranes rectos tienen dientes paralelos al eje de rotación y se emplean para transmitir potencia y movimiento de un eje a otro eje paralelo. De todos los tipos de engranes que existen, el engrane recto es el más sencillo. Esta es la razón por la cual este tipo de engranes se usa para desarrollar las relaciones cinemáticas básicas de forma de los dientes. Bien, ahora que ya sabemos que es un engrane recto, vamos a ver el cálculo para poder llegar al mecanizado y el fresado de este diente en la fresadora. Cálculo de un engranaje de diente recto. Como vemos, un engrane tiene varios datos que tenemos que conocer y que son fundamentales para su funcionamiento. Por lo tanto, antes de mecanizarlo, tendremos que calcular todos sus datos para dárselos a la máquina durante su fabricación. Para eso tendremos las fórmulas fundamentales. En esta figura podemos ver todas las que necesitamos conocer. Módulo, representado por M. El módulo es la cantidad de diámetro primitivo que comprende a cada diente, por lo tanto, tenemos su fórmula que es igual a M igual a D entre Z. También tenemos que conocer lo que es el diámetro primitivo. Es el diámetro correspondiente a la circunferencia primitiva y su valor está dado por M por Z, es decir, módulo por Z. Ahora vamos a ver qué es Z. Z es el número de dientes. Este número de dientes siempre está dado entre el diámetro primitivo sobre su módulo. También tenemos que conocer lo que es el diámetro exterior. Es el diámetro correspondiente a la circunferencia exterior y su valor está dado por M, que es el módulo, por Z más 2, o también lo podemos hallar en base a su diámetro primitivo más 2 veces su módulo. El diámetro interior también es importante conocerlo, que es el diámetro correspondiente a la circunferencia interior y su valor está dado al módulo que multiplica el número de dientes menos 2.5 o bien en base al diámetro exterior menos 2 veces H. Distancia entre centros es la distancia entre los ejes de la rueda y el piñón y su valor está dado entre el diámetro de la rueda más el diámetro del piñón entre 2. Muy bien. También es necesario conocer lo que son las dimensiones del diente. Aquí en la figura podemos apreciar y vamos a escribir lo que cada uno de ellos. H, como podemos ver, en la figura H es el diámetro, es la altura del diente.
que es igual a 2.25 de su módulo. También tenemos el PC, que es el paso circular. Esta es la longitud del arco de circunferencia primitiva, comprendida entre dos puntos homólogos de dos dientes consecutivos. Y PC es igual a pi por su módulo. También tenemos que conocer lo que es la longitud del diente. La longitud del diente está dado a 10 veces su módulo. Muy bien, ahora sí, como ya conocemos las fórmulas fundamentales y también las características del diente, podemos decir que esto se hace en la fresa base a módulos, fresas de módulos normalizados. Aquí les muestro un cuadro de todo este tipo de fresas, que son 8. Hay 8 juegos de fresas y sus módulos varían de 1 a 4 y avanzan de 0.25 a 0.25. Donde tenemos también las de módulos de 4 a 7 que varían de 0.5 en 0.5, y las de módulos de 7 a 12 que varían de 1 en 1, y las de módulos de 12 a 20 que varían de 2 en 2. Bien, como les dije, para el fresado de estos dientes en la fresadora, el juego de fresas son 8, y aquí les presento un cuadro en el que tenemos, por ejemplo, la fresa número 1, que serviría para tallar de 12 a 13 dientes, y así tenemos la fresa número 2 para tallar de 14 a 17 dientes, la fresa número 3 que nos sirve para tallar de 18 a 20 dientes, la fresa número 4 que para tallar de 21 a 25 dientes, la fresa número 5 para tallar de 26 a 34 dientes, la fresa número 6 de 35 a 54, la 7 de 55 a 134 y la última fresa sería de 135 hacia adelante. Muy bien, aquí les voy a presentar, aquí también vemos el perfil de distintas fresas de módulo. Aquí la fresa número 1 con su perfil, la fresa número 5 con su respectivo perfil y la fresa número 8 con su respectivo perfil. Ahora, como ya conocemos lo que es los cálculos del diente, vamos a llevarlo a la fresadora. El fresado de estos engranajes apenas se realiza en la fresadora, pero aún así nosotros vamos a tener el estudio, porque en todo laboratorio siempre existe una fresa, y estos engranajes con los datos de los cálculos vamos a ingresarlo a la fresadora. El fresado de dientes rectos, ¿cómo se realiza? Suelen ser de dientes impares, mayormente solamente se utiliza dientes impares, y así se coinciden las caras de los dientes opuestos, y con la misma pasada se hacen los flancos de derecha a izquierda de sus dientes. Algunas cosas que debemos tener en cuenta es que el reglaje consiste en hacer que una de las caras de la fresa quede perfectamente centrada y coincidente con el plano diametral de la pieza. Si el embrague fuese descentrada y el número de dientes fuera par, cosa que ocurre con poca frecuencia, habrá que hacer el reglaje de la fresa primero para un flanco y mecanizar todos los dientes a ese lado. Luego se centrará la cara de la fresa y en esa segunda pasada se comprobará que el ancho de los dientes y de los huecos sean iguales o algo mayor de los huecos. Los dientes de un engrane suelen tener un perfil de envolvente, y la fresa, por el tallado del diente, por tener ese tipo de perfil, difiere según el número de dientes. A menor número de dientes, el ángulo del paso circular es más abierto, y mayor número de dientes, el ángulo es más cerrado. Aquí tenemos un engranaje. Vamos a trabajar con el engranaje y lo vamos a llevar a la fresadora. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí vamos ahora a trabajar con el perfil de este engranaje. Aquí tenemos su módulo, tenemos su número de dientes, tenemos la profundidad del diente, y aquí en estas diapositivas yo les estoy pasando a explicar cómo se hace este tallado en la fresadora, el cálculo en la fresadora. Así como les expliqué que se hacía coincidir una de las caras de la fresa con el engrane, aquí describimos paso a paso lo que se está haciendo con este engrane. Ahí vemos lo que tenemos que hacer, cómo se hace coincidir la fresa con el engrane, y así hasta llegar a tener el engrane recto.
Eso es todo lo que teníamos que haber hablado con respecto al cálculo y tallado del engrane en la fresadora. Espero les haya servido. Hola, mi nombre es Juan Carlos Medina, estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo, de la Facultad de Ingeniería y de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Mecánica. En esta oportunidad hablaré del tallado de engranajes helicoidales en la fresadora y sus cálculos. Pero nuestro punto a estudiar es los engranajes helicoidales. Este tipo de engranajes, a diferencia de los rectos, poseen dientes inclinados con respecto a su eje de rotación, y al igual que los engranajes rectos, se utilizan para las mismas aplicaciones. Estos presentan algunas ventajas en comparación con los engranajes rectos. Entre ellas, las más importantes es que al ser utilizadas para transmitir movimiento, no son tan ruidosos, debido al engranado más gradual de los dientes durante el acoplamiento de engranajes. Asimismo, el diente que está inclinado desarrolla cargas de empuje y pares de flexión que no están presentes en los engranajes rectos. En ocasiones, los engranes se usan para transmitir movimientos entre ejes no paralelos. El tallado de engranajes es un procedimiento de ruedas dentadas que se dividen en familias. Procedimientos de reproducción donde el borde cortante de la herramienta es una copia exacta de la rueda a tallar o de cierta parte de ella. Como consecuencia, estos métodos precisan del número elevado de herramientas, ya que incluso para fabricar ruedas dentadas con el mismo módulo hace falta la herramienta para cada número de dientes, puesto que el hueco interdental entre dientes contiguos varía. Se pueden distinguir procedimientos, como por ejemplo el de fundición. El procedimiento de fundición se puede considerar como herramienta de molde que se llena con el material colado. Este molde es una copia exacta de la futura rueda, si no se considera el sobreespesor que va asociado a la fundición. Procedimiento de metalurgia de polvos, o también llamado polvimetalurgia. También tenemos los procedimientos de estampación, que es la matriz que sirve como herramienta cortante, tiene la forma de la futura rueda. Es un procedimiento empleado generalmente con ruedas delgadas. Tenemos el procedimiento de rebanado y de extrusión también. Mediante cortadores conformadores, el cortador tiene la forma exacta del hueco interdental. Cabe distinguir dos métodos según la máquina de herramienta utilizada: el cepillado y el fresado. El cepillado, la herramienta en selección perpendicular a la dirección de su movimiento, tiene perfiles cortantes que corresponden perfectamente con el contorno del hueco interdental del engrane a tallar. En el caso del fresado, que es el que nos interesa, es un método de gran difusión, similar a la talla por cepillado, pero aquí, en lugar de una cuchilla con forma determinada, se utiliza como herramienta una fresa especial estandarizada, que es la fresa de módulo, cuyos dientes tienen perfiles idénticos a la forma del hueco interdental que se persigue. Al final de cada operación de fresado, la fresa vuelve a su posición inicial y la pieza bruta gira un ángulo igual a 1/z, donde z es el número de dientes, de vuelta para poder fresar el siguiente hueco. Luego, el dentado de ruedas dentadas con fresas de forma y clasificadas por módulos, utilizada con la máquina fresadora, tiene el inconveniente de que para confeccionar un par de ruedas armónicas de igual módulo y de forma tal que engranen indistintamente unas con otras, es necesario en rigor una fresa especial para cada número de dientes, porque la forma del hueco va cambiando continuamente. Recordamos que dos ruedas dentadas se dicen así armónicas cuando cumplen la ley general del engrane, es decir, que los flancos
de los dientes en situación de engrane rueden con rodadura perfecta sin deslizamiento. ¿Pero qué es un flanco? Es la superficie del diente de engrane, desde la raíz del espacio entre dientes, incluyendo el chaflán. Entonces, para ello, el perfil de dichos flancos debe ser una envolvente de círculo perfecta. Se llama envolvente de círculo a la curva descrita por el punto de la recta generatriz que gira sin deslizar sobre una circunferencia base. El elevado precio de una fresa de módulo, de la que ya habíamos hablado, y la rapidez con la que se desgastan, a una cierta inexactitud en el tallado a emplear la misma fresa para ruedas con un número de dientes cercano a aquel que para esta está diseñada la fresa, lo habitual es utilizar juegos de 8 fresas para cada módulo, en ocasiones también de 15 o de 26 para una mayor exactitud, cada una de las cuales abarca cierto número de dientes, de forma que cada fresa se corresponde con el número menor de dientes de su serie, ya que al aumentar el número de dientes disminuye el hueco interdental, evitando de esta manera el peligro de acuñamiento. El dentado realizado con las máquinas de fresar universales para aplicaciones industriales como cajas de cambio, reductores, transmisiones en general, se encuentran fuera de uso, pues aparte de producir un tallado imperfecto de dientes que quiere ser corregido, insume demasiado tiempo. Este método resulta aconsejable solo en producciones pequeñas, mientras que las fabricaciones en serie, especialmente para la industria automotriz, son indicados sin duda alguna. Los procedimientos con máquinas especiales basadas en los procedimientos continuos por generación o por rodamiento. En caso de engranes cilíndricos de dientes helicoidales o inclinados, el eje de la fresa deberá estar inclinado a un ángulo que esté en relación al de la espiral de arrollamiento de los flancos a tallar, de modo que las espiras de la fresa en contacto con la rueda a tallar resulten inclinadas con el mismo ángulo y en el sentido de los flancos a tallar. Por lo tanto, si el ángulo que forma el eje del creador con el plano de la rueda es igual al de la hélice de la rueda, se tiene un dentado recto normal. Si el ángulo anteriormente dicho se le da un valor distinto, se tienen dientes helicoidales. En pocas palabras, si alfa, que es igual al ángulo de hélice del tornillo creador, y beta, que es igual al ángulo de hélice de los dientes de la rueda, el ángulo de inclinación axial de la herramienta valdrá alfa más beta si ambas son de inclinación derecha, y alfa menos beta si ambas son de inclinación a la izquierda. Si el eje del creador está en el mismo plano que la sección media de la rueda, se obtiene el fresado de ruedas globoidales, o sea, ruedas helicoidales para tornillos sin fin. Para poder realizar estas operaciones, el portaherramientas de la máquina dentada es inclinable o giratorio hacia ambos lados como máximo 90 grados. Con este procedimiento de rodamiento puede ser fresado no solamente ruedas frontales de dientes rectos o inclinados, sino que también los perfiles de dientes y de ranurados que no pueden fresarse por rodamientos, tales como las ruedas de trinquete, las cremalleras, los estriados, los rotores, los ranurados, etc. El fresado de ejes estriados es similar al de las ruedas dentadas, difiriendo solo en la forma de los dientes, que por lo general son de sección cuadrada o rectangular. La rueda helicoidal que engrana con el tornillo sin fin se emplea una fresa creadora especial, exactamente igual al tornillo que tiene el engrane con la rueda. El tornillo tiene que engranar con la rueda, y cuyo paso que medirse en sentido de los ejes de la fresa, módulo oblicuo. Además, el diámetro de la fresa creadora debe ser igual al del tornillo que ha de engranar en la práctica.
Esta herramienta especial tiene la parte inicial rebajada en forma de tronco cónica, con la que se empieza a cortar el material. Una vez establecida una distancia correcta entre la rueda y la fresa, los diámetros primitivos de ambas tangentes. La fresa se enrosca en la corona, girando como si condujera recíprocamente y avanzando según el paso determinado. No es conveniente dejar que la rueda por la simple impulsión del tornillo creador, sino que es aconsejable obligarla a girar por una transmisión de engranajes, sincronizada entre los movimientos relativos pieza-herramienta. De no hacerlo así, la diferencia de dureza del material a tallar dará lugar a una talla irregular. La regulación de la máquina es idéntica que para el caso del tallado de ruedas cilíndricas de dientes helicoidales. Muchos trabajos en máquinas modernas de dentar son efectuados por el movimiento de avance de la pieza a tallar, con el mismo sentido de giro de la fresa, alcanzando la pieza al revés, de forma que se inicie la viruta por la mayor sección. Se alcanza y se obtienen mejores resultados, mayor duración de la herramienta y mayor pulido de las superficies con el flanco de los dientes. Este tallado en concordancia requiere que el avance sea cumplido por un accionamiento hidráulico, pues la presión hidráulica utilizada es mucho mayor que el peso del cabezal de la máquina, y sumando la fricción producida y la trayectoria, se provee un medio adicional para reducir al mínimo la tendencia a retroceder de la herramienta. Entonces, para el cálculo vamos a necesitar el diámetro exterior, el diámetro primitivo, el módulo normal o real, el paso normal o real, el ángulo de hélice, el paso de hélice, el módulo circular o aparente, el paso circular aparente, el paso axial, el número de dientes que está descrito en esta parte de aquí. Entonces, si asumimos resolver un problema con un número de dientes igual a 23, un módulo normal igual a 2 y un ángulo beta igual a 15, a la derecha el cálculo se haría de la siguiente manera. Ahí tenemos el módulo circular, que está relacionado con el módulo normal respecto al coseno del ángulo, el paso normal, que también está relacionado con el módulo normal, el paso circular, que está relacionado con el módulo circular, el paso axial, el diámetro primitivo, el paso de hélices, el diámetro exterior y la altura del diente. Cabe recordar que luego de tener todos esos parámetros resueltos, nos va a botar una tolerancia de error, que es lo normal, porque siempre va a existir una, a la que le llamamos error. A partir de ahí, se darían observaciones. El tallado de hélices en la fresadora es posible mediante dos sistemas: el inclinado de mesa de la máquina y el inclinado del cabezal universal, que se ven a continuación. Entonces, en cualquiera de estos dos sistemas, del inclinado de la mesa de la máquina y del inclinado del cabezal universal, se va a tener que seguir un orden, porque el ángulo, entonces, en cualquiera de estos dos sistemas, el valor de la inclinación será igual al ángulo beta de la inclinación del diente. Para el tallado procederemos a seguir un orden, que se los voy a comentar ahorita. En primer lugar, tenemos que montar la fresa apropiada. En segundo lugar, montaremos las ruedas en la lira. En tercer lugar, inclinaremos la mesa o el cabezal en el ángulo adecuado. Luego, el plato divisor no puede quedar bloqueado, pues girará
junto con la pieza. Así también, si la pieza tiene que montarse sobre un mandril, hay que asegurarse que pueda estar bien sujeta. Si el giro de la pieza es inverso del deseado, se intercalará una rueda intermedia en el tren. Centraremos la pieza, colocaremos la fresa en el punto de partida, meteremos profundidad y colocaremos el automático de la máquina para efectuar uno de los dientes. Quitaremos el automático y retrocederá la máquina a su punto de partida a mano y siempre con la máquina parada. Y por último, realizaremos una observación del trabajo que hemos logrado. Con todas estas pautas y con un seguimiento analítico y detallado, la fresadora nos va a dar un buen resultado para poder generar lo que viene a ser el engrane helicoidal. Muchas gracias. Cálculo en engranajes cónicos. Características generales de un engranaje cónico. Como vemos en la figura, la generatriz, tenemos el ángulo primitivo, el ángulo de paso, el claro uniforme, el diámetro primitivo, el radio complementario posterior y el cono complementario. Tipos de engranajes cónicos en función de sus ángulos. Los engranajes cónicos con eje de 90, donde E representa el largo de la generatriz del cono, L el largo de la generatriz, H la altura del diente, D el diámetro primitivo, ZP es el número de dientes del piñón y ZR es el número de dientes de la rueda y M viene a ser el módulo. Para engranajes cónicos rectos vemos que el ángulo de piñón y con el ángulo de la rueda son iguales, igual a 45 grados. Y la relación entre el número de dientes del piñón sobre el número de dientes de la rueda es igual a 1. Vemos que el diámetro de la rueda es igual al número de dientes de la rueda por el módulo y es igual al número de dientes del piñón, que también es igual al número de dientes del piñón por el módulo. Como podemos ver las relaciones trigonométricas, también podemos hallar la altura de los dientes, el largo de la generatriz, vemos el diámetro primitivo y el largo de la generatriz. También podemos hallar las siguientes relaciones trigonométricas, donde la tangente del ángulo de cabeza es igual a la razón del módulo sobre el largo de la generatriz y la tangente del ángulo de raíz es igual a 1.166 multiplicado por la tangente del ángulo de cabeza. Juego de fresas tipo módulo. Cálculo del número ficticio de dientes para elegir el número de fresa. Como vemos acá, las relaciones trigonométricas tanto para el piñón como para la rueda. Donde vemos también un cuadrito donde podemos hallar el número de fresa que debemos usar. Para el número de fresa 1, el número de dientes ficticios tiene que estar entre 12 y 13. Para el número de fresa 2, el número de dientes debe estar entre 14 y 16. Y así sucesivamente los diferentes números de fresas de acuerdo a los diferentes números de dientes ficticios. Engranaje cónico helicoidal. Y aquí en este plano podemos ver la disposición general de los engranajes cónicos. Aquí vemos las diferentes nomenclaturas tanto para el diámetro primitivo, para el ángulo de hélice, para el ángulo primitivo, para el número de dientes. Aquí vamos a calcular el paso helicoidal referencial, que es pH, el ángulo interior del cono interior y el ángulo del cono exterior. Acá en la pieza muestra tenemos como datos contar los dientes. Tenemos acá el diámetro exterior referencial. Como dato también tenemos el ángulo externo de la hélice, que se halla
por la huella dejada al rodarlo sobre un papel. Método gráfico para determinar el ángulo externo de la hélice. Trazar TGT a la base del cono. Trazar cuerda que pasa por los extremos de los dientes. Trazar perpendicular P a T y medir el ángulo entre P y C, determinando el ángulo externo de la hélice. Acá en cálculos, mediante el método del centroide, por ejemplo, podemos hallar el paso referencial. Acá en cálculos, mediante el método del centroide, por ejemplo, podemos hallar el paso helicoidal referencial y el ángulo primitivo del cono. Aquí podemos ver las relaciones trigonométricas, como por ejemplo, para elegir la fresa inicial y también para ver la concavidad de los dientes. Aquí también observamos el desarrollo matemático aplicando el método de integración. Aquí también vemos el desarrollo matemático aplicando el método de paso helicoidal promedio. Después de referirnos de manera puntual sobre el cálculo de engranajes cónicos helicoidal debido a su complejidad matemática, hablaremos de la metodología para construir el par de engranajes rueda y piñón. Procederá a realizar el dimensionamiento de la rueda y piñón de acuerdo a los datos obtenidos mediante los cálculos realizados, estableciendo el diámetro exterior, la longitud de dientes, el ángulo de la cabeza de dientes y los valores comunes a la rueda y el piñón. Se procede a elaborar el eje del roscado, sobre la cual se ha de realizar el montaje de la masa sobre la cual se fresará los dientes. Esta figura muestra cómo se procede a mecanizar la superficie de la masa sobre la cual se fresará la cantidad de dientes previamente calculados. Aquí podemos observar el montaje de las piezas entre puntas en la máquina fresadora. Y por último vemos cómo se procede a efectuar el montaje y centrado de la fresa en el árbol portafase. Como sabemos, la fresa se elige en función al número de dientes ficticios. Muchas gracias. Ya finalizada mi exposición, vamos a ver un video donde vamos a ver los pasos que se siguen para elaborar un engranaje cónico. Ellos están haciendo el fresado de un engranaje cónico recto. Ya han hecho el montaje, ya están haciendo la operación. Tenemos los cálculos que han sacado ahí en su hoja de cálculos. Tenemos la muestra, ya tenemos la muestra en piñón, con una máquina, estamos haciendo el mantenimiento acá del colegio, ¿no? Y como nosotros decimos con nuestro lema de que se aprende produciendo y se produce aprendiendo. Entonces, en situaciones reales, con una serie especial también, están haciendo el fresado. Ya han hecho los cálculos, el ángulo de torneado, ¿cuánto fue el ángulo de torneado? 42 grados. El ángulo de fresado de Torres, 42 grados el ángulo de fresado. El ángulo de torneado, bueno, 47 grados, ¿no? Ya, el ángulo de chauca está un poco descoordinado, ya. Ya hemos hecho la operación, el aparato divisor ha sido inclinado entonces a 42 grados, ¿no? Son 30 dientes, ¿no? Ya, si vamos a prender la máquina, y el alumno procede a terminar ese diente. Bueno, acá se fresa diente por diente, ¿no? Estamos con una fresa modular. El módulo 1.5 es la fresa, ojo, para hacer el engranaje cónico recto se fresa con la fórmula que manda módulo interior, ¿no? Porque en sí esta fresa es módulo 2,5, el piñón es módulo 2,5, pero no se fresa con la fresa, ¿no? Estamos fresándolo con un módulo de 1,5, uno menor para que pueda hacer. Viendo las divisiones, una vuelta con una línea que equivale a 10 agujeros en el plato de 30, ¿no? Ya va a ser el otro diente y así, acá se va mecanizando diente por diente, ¿no? Es un trabajo de bastante concentración, bastante precisión, ¿ya? Bastante concentración también de parte de los alumnos. En el mecanizado la fresa está girando a ¿cuántas revoluciones? Aproximadamente a 70 revoluciones por minuto, que es la indicada, una fresa modular, ¿ya? Y están echando el metanol, ¿no? Un refrigerante para que no caliente, ¿no? Muy bien, entonces el equipo de los
Boluarte, no hay mal. Boluarte, Torre Correa, ¿ya? Torre Correa, Chauca y Velázquez. El equipo toma más concentración en este trabajo de fresado. Lo dejamos esta muestra del trabajo que estamos realizando acá. Bastante concentración, bastante precisión, trabajando ahí. Teoría de engranajes, cálculos y tallado en la fresadora. Los engranes son ruedas dentadas cilíndricas que se utilizan para transmitir potencia desde un eje giratorio a otro. Cuando un engrane está acoplado a otra rueda dentada se considera como engrane, aunque este término se emplea para denominar a las ruedas dentadas individualmente. En un engranaje, el engrane de mayor tamaño se le conoce con el nombre de engrane, y al de menor tamaño se le conoce como piñón. Historia y evolución de los engranes. Desde épocas muy remotas se han utilizado cuerdas y elementos fabricados en madera para solucionar los problemas de transporte, impulsión, elevación y movimiento. Nadie sabe a ciencia cierta dónde ni cuándo se inventaron los engranes. La literatura de la antigua China, Grecia, Turquía y Damasco mencionan engranes y sistemas de engranes, pero no aportan muchos detalles de los mismos. El mecanismo de engranajes más antiguo de cuyos restos disponemos es el mecanismo anticitera. Se trata de una calculadora astronómica datada entre 150 y 100 años antes de Cristo y compuesta por al menos 30 engranajes con dientes triangulares. En China también se ha conservado ejemplos muy antiguos de máquinas con engranes. Un ejemplo es el llamado carro que apunta hacia el sur, entre los años 120 a 250 después de Cristo. Un ingenioso mecanismo que mantenía el brazo de una figura humana apuntando siempre hacia el sur, gracias al uso de engranajes diferenciales epicicloidales. Algo anteriores, en torno a los años 50 después de Cristo, son los engranajes helicoidales tallados en madera y hallados en una tumba en una ciudad china, en la ciudad china de Shenzi. No está claro cómo se transmitió la tecnología de los engranes en los siglos siguientes. Los trabajos islámicos sobre astronomía y mecánica pueden haber sido la base que permitió que volvieran a fabricarse calculadoras astronómicas en la Edad Moderna. En los inicios del Renacimiento, esta tecnología se utilizó en Europa para el desarrollo de sofisticados relojes. En la mayoría de los casos destinados a edificios públicos como catedrales. Leonardo da Vinci, muerto en Francia en 1519, dejó numerosos dibujos y esquemas de algunos de los mecanismos utilizados hoy diariamente. Incluso varios tipos de engranajes de tipo helicoidal. Los primeros datos que existen sobre la transmisión de rotación con velocidad angular uniforme por medio de engranajes corresponden al año 1674. Cuando el famoso astrónomo danés Olaf Rommel propuso la forma o perfil de diente en epicicloide. Robert Wills, considerado uno de los primeros ingenieros mecánicos, fue el que obtuvo la primera aplicación práctica de la epicicloide, al emplearla en la construcción de una serie de engranajes intercambiables. De la misma manera, de los primeros matemáticos fue la idea del empleo de la envolvente de círculo en el perfil del diente. Pero también se debe a Wills las realizaciones prácticas. Es muy posible que fuera el francés Philippe Delisle el primero en concebir el diente de perfil en envolvente en 1695. Muy poco tiempo después de que Rommel concibiera el epicicloidal.
La primera aplicación práctica del diente en envolvente fue debida al suizo Leonhard Euler en 1707. En 1856, Christian Ziel descubrió el sistema de fresado de engranajes rectos por medio de la fresa madre, pero el procedimiento no se llevaría a la práctica hasta 1887, a base de la patente Grant. En 1874 el norteamericano William Helson inventó la primera fresadora de engranajes cónicos y gracias a la acción de sus hijos, especialmente su hija Kate, convirtió a su empresa Gleason Works, radicada en Nueva York, Estados Unidos, en una de las fabricantes de máquinas herramientas más importantes del mundo. A finales del siglo XIX, coincidiendo con la época dorada del desarrollo de los engranajes, el inventor y fundador de la empresa Fellows Gear Chapel Company, Edwin Fellows, inventó un método revolucionario para mecanizar tornillos sin fin glóbicos, tales como los que se montaban en las cajas de dirección de los vehículos antes que fuesen hidráulicos. En 1905, Chambon de Lyon, en Francia, fue el creador de la máquina para el dentado de engranajes cónicos por procedimiento de fresa madre. Aproximadamente por estas fechas, André Citroën inventó los engranajes helicoidales dobles. Ahora veamos la clasificación de los engranajes. Los engranajes se dividen en tres clases fundamentales: engranajes de ejes paralelos, engranajes de ejes no paralelos coplanares y engranajes de ejes no paralelos no coplanares. A continuación se hace una descripción de cada una de estas clases. Comenzamos con los engranes de eje paralelo. Son del tipo de engrane más simple y común. Conectan ejes paralelos y pueden transferir grandes cantidades de potencia con alta eficiencia. En esta clasificación los engranes rectos son los engranajes rectos y helicoidales los principales tipos de esta clasificación. Comenzamos con los engranajes rectos. Estos tienen dientes paralelos al eje de rotación y se emplean para transmitir potencia y movimiento de un eje a otro eje paralelo. De todos los tipos de engranajes que existen, el engrane recto es el más sencillo. Esa es la razón por la cual este tipo de engrane se usa para desarrollar relaciones cinemáticas básicas de la forma de los dientes. Engranes helicoidales. Los engranes helicoidales son del tipo de engranes, a diferencia de los rectos, que poseen dientes inclinados con respecto al eje de rotación, y al igual que los engranes rectos se utilizan para las mismas aplicaciones. Estos presentan algunas ventajas en comparación con los engranes rectos. Entre ellas, la más importante es que al transmitir el movimiento no son tan ruidosos debido al engranado más gradual de los dientes durante el acoplamiento. Asimismo, el diente inclinado desarrolla carga de empuje y pares de flexión que no están presentes en los engranes rectos. Engranajes de tipo doble helicoidal. Este tipo de engranes también son llamadas espina de pescado y son una combinación de engranajes helicoidales de doble hélice, es decir, derecha e izquierda. Entre algunas de sus ventajas se encuentra que este tipo de engranes es que el empuje axial que absorben los apoyos o cojinetes de los engranes helicoidales es eliminada por la reacción del empuje igual y opuesto a la rama simétrica de un engranaje helicoidal doble. Un miembro de un engranaje de este tipo debe ser apto para absorber la carga axial de tal forma que
que impida cargas excesivas en el diente del engrane provocadas por la disparidad de las dos mitades del engranaje. Ahora veamos los engranes de dientes internos. Este tipo de engranes, los dientes están orientados hacia el interior, en vez de apuntar hacia afuera como los anteriores. La resistencia de un engrane de dientes internos es mayor que la de uno de dientes externos. Entre algunas de sus ventajas es que operan a menor distancia entre centros con su piñón que los externos del mismo tamaño. Ahora veamos la otra clase de engranes que es el engrane no paralelo coplanares. Pueden ser engranajes cónicos o coniflex, cerol y espirales. Se encuentran en la clase coplanar no paralela. La característica común de esta clase es la reexpedición de la potencia alrededor de una esquina. ¿Cómo se podría requerir? Por ejemplo, cuando se conecta un motor montado horizontalmente al eje del rotor montado verticalmente en un helicóptero. Este tipo de engranajes se obtiene de piezas en forma de cono. Y existen cuatro tipos principales de engranes cónicos. Los engranes cónicos rectos, los helicoidales y los engranes cónicos hipoidales. Comenzamos con los engranes cónicos rectos o coniflex. Este tipo de engranes cónicos es el más sencillo. Su nombre se deriva debido a que los dientes de este tipo de engranes están conectados en forma recta. Tienen un cono y si se prolongan hacia el interior, se intersecan todos en un vértice sobre la flecha. Ahora los engranajes cónicos cerol. Son una forma especial de los engranes cónicos en espiral, con dientes curvos cuyo ángulo medio de la espiral es cero. Pueden ser usados en el mismo tipo de transmisión de los engranes coniflex. Ahora los engranajes o engranes cónicos espiral. La relación entre un engrane cónico recto y un espiral es similar a la que tienen los engranes rectos con los helicoidales. Los dientes de un engranaje cónico son curvos y oblicuos y como resultado tienen una gran cantidad de traslape. Esto asegura siempre más de un diente en contacto, lo que da un acoplamiento gradual. Las cargas que se transmiten con un engrane de este tipo son mayores que las que se pueden transmitir con un engrane cónico recto del mismo tamaño, además de que giras más suave y silenciosamente. Ahora los engranajes o engranes cónicos hipoidales. Su apariencia se asemeja a los engranajes cónicos en espiral, excepto que el eje del piñón está descentrado, arriba o abajo del eje del engrane. Un descentrado suficiente de una hipoide permite un montaje separado de piñón y engrane. Este tipo de engranajes permite una operación más suave y silenciosa que los engranes cónicos de espiral. Sin embargo, como todos los engranes de ejes que no se interceptan, el deslizamiento tiene lugar a través de la cara de los dientes con la consecuente pérdida de potencia. Ahora veamos con la otra clasificación de engranes, que son los engranes no paralelos no coplanares. Estos son más complejos en cuanto a geometría y fabricación que cualquier otro engrane. Como resultado, estos engranes son más caros que cualquier otro. Estos engranes proporcionan relaciones de reducción considerablemente más altas que los conjuntos de engranes anteriores, pero su capacidad de soporte de carga es baja. Su presión de contacto es alta y la tasa de desgaste es también alta. Ahora vamos a ver los engranes de gusano.
son un tipo básico de engranes que se encuentra entre esta clasificación, y aunque los engranes helicoidales cruzados pueden usarse con flechas que no son paralelas y no se intersecan, su capacidad de transmisión de carga está muy limitada. Los engranes de gusano consisten en el gusano, que es muy similar a un tornillo sin fin, y el engrane de gusano o corona, el cual es un engrane helicoidal. Las flechas en las que están instalados las perpendiculares, una de las ventajas que se obtienen en el uso de este tipo de engranes es que el engranamiento de dientes ocurre sin choque, lo cual es muy común que suceda en otro tipo de engranes. De hecho, el engranamiento de dos dientes ocurre con una acción deslizante, lo cual produce funcionamiento sin ruido que puede producir sobrecalentamiento. Los engranes de gusano pueden ser de simple o doble envolvente. El conjunto de envolvente simple, el ancho del engrane helicoidal está cortado con superficie cóncava. De este modo envuelve parcialmente al gusano al tiempo de estar engranado. Los engranes de gusano de doble envolvente, tanto la superficie del gusano como el engrane helicoidal, están cortados de manera cóncava. Como resultado de esto, tanto el gusano como el engrane están parcialmente encerrados al estar engranados. La doble envolvente, que hace que se tenga un número mayor de dientes en contacto, lo que permite transmitir cargas mayores. Por lo tanto, o por lo general, los gusanos se fabrican de acero aleado, con endurecimiento superficial, y el engrane está hecho de bronce. El engrane se fabrica con el método de fresado, mientras que el gusano ordinario es en un torno.